¿Qué tiene que ver esto con el ritmo latino? El cliente no corresponde a un abonado en servicio. El reciclaje creativo es la única vía a la novedad y a la originalidad. El primer paso para escribir la opacidad no es ponderar la opacidad, sino el ser. Pero ponderar el ser tampoco es escribir, sino mirarse largo y tendido las desnudeces del cuerpo interior, es decir, el yo de todas las edades, o su derecho en clave cifrada, que no es otra cosa que el cuerpo interior cuando se le ejerce presión desde afuera. Ese afuera que moldea el cuerpo exterior a fuerza de agua, sol sereno y violencias epistémicas, igual que las presiones internas tienden a reproducirlas o contrarrestarlas. Si bien los lugares blandos y mojados sirven de alivio temporio para esas colonialidades, las mismas que te estiran, te encogen, te compactan, te pegan un sopapo en el centro del pecho con la expresa intención de añicar tu costillal adherido a una capa de pelambre artificial que te contiene y sin el cual hace rato ya te hubieras descolonizado. La T-ina del té. Primera opción, orrie, la théorie. La diferencia de la F, la différence. Segunda opción, OSA, precielo, precious. ¿Qué diría Mario Savio en Berkeley? ¿Qué diría Cassius? Haría falta una mano invisible, pero nadie imaginó que la libertad hablaba un idioma extranjero. Qué pésimo verte de científico, mas la forma en sí misma no se cumple. Y las buchonas locas te miran de pronto como si quisieran montarte ahí mismo, ahí mismito, como si fueras el último cemento sexual, la única activa del rancho y consiguen que apruebe sus chistes. Al comprobar mi parálisis, el taxi partió iluminado por la luz granate de la fruta, llevándose la gloriosa y triste historia del Perú lejos de mí. El carbón, una sustancia rica en carbono, se convierte naturalmente en grafito. La diferencia en sí misma, reducción, transparente. El diamante es un carbón desterrado de su condición oscura. En la discordia de la luz y el cuerpo, viejos topos, hemos tropezado violentamente con las claridades. El barómetro ideal, necesario para aceptar más que comprender, espesa herramienta de juicios y comparaciones. Da un golpe seco y por fin atravesame. La reverb mata. Pueden sentarse, queridos hermanos, flautas, bombos, voces y panderetas, ritmos opiómanos, mix de voces, prima las agudas, Bolivia, año en que asumió Evo Morales, también fuimos a una misa, una manada que camina por un territorio. La muerte me administra con su gotero de sangre. Volvían a renacer hombres y dominaba una nueva divinidad, más pobre que nunca, memes e ideas del sujeto. Me dijiste que partir era sacarme el vientre. Pienso que es más la molleja que tanto he reciclado la que se va contigo. Lo que tiene de universal una cultura, y podríamos decir lo mismo de un cuerpo vivo, es su opacidad, pues ella es el signo común de lo inconmensurable. Esta defensa ontológica nos obliga a ejercer un derecho contra toda finitud. Sí, la opacidad funda una política y como tal convoca la infinitud de lo colectivo. Entra en el campo de la deliberación sobre lo posible y configura a partir de sí un pensamiento, de todos, es decir, intraducible a la singularidad. En este punto, la opacidad declara la multiplicidad de su infinito y su innombrable. Este es el aspecto de mi interior, una coordenada cercana al pecho. Para caer
cada vez mejor, más hondo. Lo importante es lo que cuesta separar el cuerpo del lugar en que se pisa. Que la conversación se abre como un paracaídas a la inversa y uno queda boca abajo sobre las ramas puntiagudas del silencio del otro. A veces pienso en el gato como una pareja. Sueño confundírmelo con otro. El mundo ya no listen, no voy a narrar. Pero pensé en el sol, y pensé en el buitre, y debí caducas danzas de lémur y dubité. Sin esos factores, la categoría Oriente no habría sido elaborada como la única con dignidad suficiente para ser el otro, aunque por definición inferior de Occidente, sin que algún equivalente fuera acuñado para indios o negros. Pasa algo parecido con la incomodidad. Te vuelve flexible. Nos detenemos a fumar mientras el cielo se llena de azules plomizos y, como en una película, aparece el aerostato de Lajas a lo lejos. Un gran día. La vida parece decirnos que es tiempo de relanzarnos con un nuevo sistema de radar. Un desierto de luces recorre nuestra infancia. Envueltos en la memoria, apretamos el silencio contra la lluvia. Las líneas enganchadas descendientes de las esquinas de tus labios, las otras líneas arrugadas en tu incrédula frente resultaron no ser un flote irónico entre las abstracciones contentas, sino un estrago estirado a veces de ti por una incuriosidad muda y rocosa. Es difícil calcular la distancia desde aquí. Es difícil levantarse cada mañana y calcular la distancia desde mi cama hasta la regadera. Es difícil intuir que algo malo sucede y calcular la distancia del desastre. Es difícil calcular la distancia de lo que nos separa al momento de lo que vislumbramos como futuro. Es difícil mirar atrás y no reconocerse y calcular la distancia de lo que alguna vez fuiste. Es difícil asimilar que toda tu vida la pasarás trabajando y recibiendo órdenes y calcular la distancia de tu renuncia definitiva. Es difícil hundirse en el alcohol y calcular la distancia de la lucidez. Es difícil negar la paternidad y calcular. Es difícil ver cómo las almas jóvenes mueren y calcular. Es difícil calcular la distancia de los libros que has leído sin recordar el final. Es difícil construir espejismos filosóficos y calcular la distancia de tu comprensión. Es difícil ver a tus padres envejecer y calcular la distancia de tu origen. Es difícil calcular la distancia desde la única perspectiva que tienes. La distancia es una franja de tiempo y espacio. El miedo está solo. Si hay desiertos es para que los imaginemos. Nadie tocó la esencia de un desierto, ni siquiera la rozó. ¿Te hablé de mi corazón? Si tu perro ladra en exceso, ignóralo, pero sé constante. El ladrido empeorará justo antes de extinguirse, o adiestra una conducta incompatible como tomar un juguete en su boca. Hay palabrada en la mente. No me digas nunca que me llamo. La culpa no la tiene Occidente, sino el que lo hace, compadre. Debemos exorcizar al criollo, que habita en lo más profundo de la parte más obscura de nuestra muy gentil alma.
de esa parte resbaladiza donde solo se sostienen 4 cosas: picos, violets, codos y cuerdas, trenzadas de tales maneras, en las que solo se puede dar a luz al egoísmo, con la teta de nuestra confianza, y que al primer día de ser, de traiciones y de ira, nos quiera perforar la cabeza, perforándonos el ánima. Lo que voy a hacer primero es ir a la sierra norte de Puebla y a la región oriental. Le voy a ofrendar el apellido materno por una caricia olmeca, a la septentrional el apellido paterno por un beso totonaca, y a lo occidental le voy a ofrendar el nombre, pero eso a cambio de nada. Cuando al conducir te topas con un auto del mismo modelo y color frente al tuyo, es como si pudieras ver tu futuro. Yo generalmente trato de no perderlo para ver qué pasa. Si usas bici es un poco más difícil. Hay días en los que no queda más que llenar las horas de buenas conversaciones, mientras en otros lugares se decide el destino colectivo. No me asustan las arrugas, el miedo es que crezcan raíces en las plantas de mis pies, sonidos y voces idénticos, hacer lo mismo cada día, una casa, un hijo y un marido. Nunca estoy más de un año en un lugar. Cultivé uvas en Italia, cociné delicias en Tailandia, y hace 3 meses en el mercado de La Paz compré un pollito. Quería una mascota. Mi próximo destino era el campo. Estuvo en mi bolsillo 4 días, pero al quinto hundí la mano, estaba frío y ya no respiraba. Para que algo sucediera, tenía que suceder 2 veces. Tenía que suceder doblemente, los sentidos como réplica y obsesión, la vida como simetría del cuerpo, la sexualidad como semejanza. To be or not to be, that is the question. Me pregunto si la angustia es una ilusión. No sé cuál es la causa central, solo conozco las causas accesorias. Solo me acuerdo del charco helado que pisé cuando levanté la mirada y cuando la bajé. Solo me acuerdo de una chica con zapatos animal print, una chica que me angustió hasta sentir que me arrojaban de un avión. Separarme por días de las personas que amo me angustia, y separado recibo la noticia del terrible retroceso social. De pronto, oigo una máquina ruidosa rompiendo piedras, una representación accesoria de mi angustia, de todas maneras, nada más claro para transmitirles ese ruido que está en la punta de la lengua. No es una causa central el pasado de mis padres, no es una causa central sentir el insulto de ese supuesto amigo, no es una causa central el pasado ensombrecido de mis abuelos en el campo, pobres, sin parientes más que el porvenir. Ellos solo con accesorios, datos de una pequeña realidad. La sombra es la guardiana de la historia, y a diferencia de nosotros, ella sí sabe bien hacerse una sola. A veces deciden atacar. Todos conocemos el ataque de las sombras juntas, pero no sabemos nada de su nombre. Es algo más que un presentimiento. Lo más cercano a su natura sería mentar la nostalgia de lo que fuimos, de lo que somos. Una mecha encendida derrite la opacidad del miedo. La cera resbala para destapar el dolor y quebrar la herida. Un mechón de mis cabellos descansa en la transparencia. Hospedarme cerca de mis manos, rehuir de mi voz, intimar con la sospecha, cuando menos escuchar un ruido y llamarle a esto de alguna forma. ¿Cómo decirlo? El texto se encuentra mutilado. Gesta de enfermamiento o apropiación. Mientras Ricardo Castillo escribía, alguien extravía un objeto inútil especialmente para que tú lo encuentres y signifique augurios por un segundo. Jorge Esquinca escribía.
en los dominios de un amanecer para el que no existe más sentido que esta transparencia. Ruptura del tiempo. Apertura de un espacio, irrupción de las cosas, mirada sin horizonte, proliferación de la distancia, ruptura del tiempo, apertura de un espacio, irrupción de las cosas, mirada sin horizonte, proliferación de la distancia, ruptura del tiempo. La filosofía, entendida como aquella disciplina cuya tarea consistía en tratar de decir una verdad que pudiese valer universalmente, ya no es viable. Avanzamos en que la relación está completamente abierta, moviéndose por sí misma. Una pintura hecha con tierra sobre un trozo de tela blanca. Una bandera ondeada frente al Pavilion of Reflections en Zurich. Manifiesta 11. What people do for money. Una frase plasmada como ecuación en una acción. La bandera sería disuelta, la tela lavada a las orillas del sitio. La acción desaparece una vez enunciada. Un residuo compone un videoregistro de la acción y una serie fotográfica. ¿Qué fue del polvo sobrante que saltaba de la piedra de mármol duro con el que Miguel Ángel, ya anciano, esculpía a la víspera de su muerte su última piedad de forma tan penosa, dejándonos un enigmático Cristo desmembrado? Más tarde, se guardaría entre dos manos para abrirse camino entre las brumas. No sé cómo hacer para que estos lentes nuevos disparen rayos láser en lugar de bloquear rayos ultravioleta. Crear te distancia y a la vez te conecta, por eso Dios o eso no está acá. When every day is so similar to the one before that tomorrow is already today. Juro solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Persistían los nervios de agua. ¿Se trata de tensar el arco de las ideas abisales o algo importante se perdió en la traducción y ahora descansa en el limbo? Sea como sea, estamos aquí, rodeados de agua turbia, buscando un tarro de miel que jamás encontraremos. La imprecisión da pie a la propagación, el antagonismo del esfuerzo del hombre siempre será la maleza. Para ver mejor lo que estás pensando, pongo un aguilet en tu ojo. Mirada perpendicular en la soledad donde se ahorca la imagen de lo ajeno. He arreglado llamarme Jairo Rojas Rojas, como todas las constelaciones que flotan en mi pecho. Esa comunidad que me habla en voz sesgada. Soy lo que veo, pero ahora que atravesé el mar en búsqueda de mí, lo veo por primera vez. Todos están en permanente alerta, listos para atacar o defenderse. Es gente que puede oler el odio ajeno. El instinto de conservación los mantiene alejados. Saben que se despedazarían de mezclarse demasiado. Viernes es un día de la semana. También nombre dado a un nativo que ya tenía otro. Se llamaba Melagua, pero el dador no preguntó antes de inscribirlo en su calendario. Su cuerpo es dispersión junto a las piedras inmóviles. La zona de confort no tiene nada nuevo para ofrecer. Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. A veces es necesario tirarse al vacío para aprender cómo caer de pie, en esa posición que precisas para emprender una nueva aventura. En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén firmados. No existe el concepto de plagio. Se ha establecido que todas las obras son obra de un solo autor que es intemporal y es anónimo. La crítica suele inventar autores. Elige dos obras disímiles, el Tao Te Ching y las 1001 noches, digamos, y las atribuye a un mismo escritor. Luego, determina con probidad
la psicología de ese interesante homme de lettres. Es en la desgracia, en el choque de los deseos y la indiferencia de un mundo que prescinde de uno hasta el final, donde surge ese horror que yo llamo pusilanimidad y que muchos han llamado ética. La gente de esto no se enterará. Somos animales sofisticadísimos de mecanismos desarrollados para nacer, crecer, hacer, morir. Somos animales con las condiciones para medir la vida a una velocidad perfecta. Así es como se debe masticar una edad. Así es como se escupe. Un árbol en medio del bosque deseando suicidarse colgándose de un árbol más grande. Al otro lado de la pregunta, nada es más claro. La otredad excluye. La verdad no importa, tu corazón es el mío. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Tú, yo, ella, nosotras, nosotros, ellas, ustedes, él, ellos. Hablarás de otro modo, aunque ligado siempre a ese lugar de donde partió aquel último flete. Para ser coherente con la incoherencia, citando a Camus, es fácil ser ilógico, lo difícil es ser lógico hasta el fin. Cuidado con la cabeza. He dejado de temerle a las esferas cíclicas de la carne, a los hoyos que se ensanchan continuamente allá en aquel horizonte curvándose atrás de la nuca, hasta el punto de creer que no son más que texturas del pasado abalanzándose rugosas hacia un país que ya no existe, hacia alguien que ha dejado de consternarse por la presunta satisfacción de un cuerpo que ya no habita. Ahora mi garganta está en cachos, mi vértebra se imprime en la tierra vacua. La madrugada extrae mis dientes, seca lianas en mis vísceras y encuentro paz como un silente forastero. Están 12 altos pudines, danzan en tu rango amor a una consonante, ¿será consenso general? El pequeño mono me mira, quisiera decirme algo que se le olvida. Hemisferios invertidos, lo ciego de mi rostro velado por la sombra emerge, busco un nombre para el lugar donde atardece la luz que se repite, madera de filamentos luminosos, viéndose ahora, nadie puede decirme que me calle la boca. Recordé la escena de una película para adultos. En ella, 2 hombres de raza negra caracterizados de vaqueros hablan dentro de una cabaña. El ambiente nos ubica en un western. Ellos hablan sobre lo que en el futuro será ese territorio. Una ciudad, la mejor de todas. Pero antes reconocen que esas tierras fueron primero de los indios. Luego los mexicanos se las quitaron y después ellos a estos últimos. Incluso se preguntan sobre los animales. ¿Ellos son dueños de algo? El otro es un territorio en disputa. Enseguida sucede lo que en cualquier producción de este género cinematográfico sucede. Una morena que resulta de una ovación nos quita la paz. Habría que celebrar la desorientación. Si alguien respira sin enrarecimiento, me parece una mala señal. Ciego, anestesiado, las fosas nasales atrofiadas por esta necesidad mecánica de volver atrás al tiempo. Aquí estamos, estos somos, pero debo decir, yo soy otro. El vidrio y la lámpara se espejean, pero el cuerpo no entiende. Respira y vibra dormido, atado por separaciones. Series de movimientos exploran las singularidades opuestas entre ellos. Un espacio se extiende y limita, creados como un alivio o un refugio. Soy el insensato vidente.
Mina, para decir mujer en algún lugar de Sudamérica. Mina para decir, el trabajo de un hombre es conseguir oro, mujer para decir oro, oro para decir materia de cambio, de adquisición, materia, oro para decir robo, genocidio, para decir barroco, iglesia, minas de oro para decir minas de oro. Otro Adán oscuro está soñando neutra luna de piedra sin semilla, donde el niño de luz se irá quemando. Todo está ocurriendo y yo solo miro, lo miro como un tren que pasa con saltamontes en la garganta. Pegaste un billete roto, qué plato. Te encimaste al centro del ego de aquel grito de gol de Guillermo. ¿Qué será de la soga extendida sobre el suelo, desechada, sin el cuello del ahorcado? Vermeer borra todos los indicios que pudieran decir algo sobre la vida de quienes pinta. Este despojo le da más claridad a sus cuadros, pero también los vuelve más opacos. Su desconocimiento acerca del futuro o el pasado de las mujeres habla del presente y es motivo suficiente para representarlo. Guardar el mundo más secreto no es para todos. Y es en la Universidad Nacional Autónoma de México, con el movimiento estudiantil del 68, donde se gestan las primeras disidencias y transgresiones al control que ejercía el gobierno a través de la censura.